Estimados estudiantes de cuarto año, continuando con las clases virtuales, vamos a estudiar esta vez el capítulo de enlace químico. ¿Ya? Vamos a analizar nuestro trabajo el día de hoy. A ver, miren, vamos a estudiar los enlaces. Fíjate, los enlaces, vamos a estudiar el concepto, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar las propiedades del enlace, es importante. Vamos a estudiar los electrones de valencia, la notación de Lewis, la regla del octeto y la clasificación del enlace. En este caso, si clasificamos los enlaces, lo clasificamos en dos grupos, en interatómicos e intermoleculares. Ya, chicos, vamos a estudiarlo entonces cada uno de ellos. Vamos a ver primero el concepto. ¿Qué es un enlace químico? Cuando hablamos de enlace, hablamos de una fuerza que une a los átomos, une iones o también moléculas. ¿Cuál es la finalidad de que se unan átomos, iones o moléculas? Para lograr precisamente sistemas más estables. Y su característica fundamental es que estos sistemas van a tener menor energía. Otra de las características es que, cuando hablamos del enlace es que los átomos al unirse, al enlazarse, forman compuestos moleculares o sistemas cristalinos. Y cuando hablamos de sistemas cristalinos estamos hablando, como pueden ustedes observar, sistemas iónicos o metálicos. ¿Listo? Y cuando se unen o cuando se enlazan moléculas, vamos a formar los estados condensados de la materia, que corresponde al sólido y al estado líquido. ¿Sí? Como podemos observar ahí en los dos ejemplos, en el primer ejemplo tenemos el cloruro de berilio, ¿sí? Se produce, por ejemplo, la unión de dos átomos, en este caso, ¿sí? Del cloro y del berilio, y aquí también tenemos la unión del sodio con el cloro, ¿sí? A través de enlace iónico. ¿Listo? Vamos a continuar. Punto 2, en este caso, con este gráfico voy a explicar precisamente cómo se origina el enlace químico. Veamos. Vamos a graficar la energía versus el avance de la reacción. Cuando dos átomos se encuentran libres, presentan una energía alta. ¿Listo? Estos átomos libres se caracterizan por presentar mayor energía y poseer menor estabilidad. Pero cuando estos dos átomos libres logran enlazarse, ¿sí? Van a tener una menor energía y una mayor estabilidad. Como pueden observar ustedes, ese es el principio fundamental, además del enlace químico. Los átomos libres, que poseen una mayor energía y una menor estabilidad, pues al enlazarse van a lograr una menor energía y mayor estabilidad, gracias a que en la formación del enlace se produce liberación de energía. Ya, jóvenes, entonces ahí tenemos algo más concreto respecto al enlace químico. Bien, propiedades generales del enlace químico. Miren, fundamentalmente los enlaces químicos se originan por fuerzas de naturaleza eléctrica o electromagnética. Primera propiedad. Segunda propiedad. Solamente intervienen los electrones más externos, llamados así también a los electrones de valencia. Esta parte de electrones de valencia lo hemos estudiado también en tabla periódica, por eso es importante que ustedes vuelvan a ver el vídeo de tabla periódica. ¿Qué más?
Otro de los factores más importantes también es que la electronegatividad influye en el comportamiento de los átomos. Gracias a la electronegatividad nosotros podemos establecer si la atracción entre ellos se debe a una fuerza electromagnética o una fuerza electrostática, que más adelante les explicaré respecto a esto. Tenemos también que los átomos conservan su identidad. Desde el momento que intervienen los electrones de valencia, lo único que se va a modificar es la nube electrónica, más no el núcleo atómico. Entonces, por esa razón es que hablamos que los átomos conservan su identidad. Que lo hablamos hace un instante, los átomos adquieren un estado energético más estable debido a que disminuyen su energía potencial. Y finalmente, se generan cambios energéticos. Como ustedes han podido observar, en la formación del enlace generalmente es un proceso exotérmico, ¿ya? Por la liberación de energía. La electronegatividad es algo también fundamental que hemos visto, hemos estudiado en las propiedades de los elementos en la tabla periódica. Hemos hablado de la electronegatividad como una capacidad para atraer los electrones externos de otro átomo, ¿no es cierto?, que se puede originar por ganancia de electrones. En este caso, la escala que vamos a utilizar es la escala de Linus-Pauling, ¿ya? Donde establece una escala que varía de 0,7 a 4, como pueden observar en el siguiente esquema. Miren, si nosotros analizamos, el elemento más electronegativo es el flúor, con 4, y el menos electronegativo es el francio, ¿ya? Pero también tenemos, no olviden, que tenemos elementos con igual electronegatividad, en el caso del hidrógeno, del fósforo y el teluro. Es importante conocer la electronegatividad, por lo menos de aquellos elementos que tienen igual electronegatividad, para cuando hablemos del enlace covalente, nosotros a partir de su electronegatividad podamos identificar el tipo de enlace, que puede ser polar o apolar. Chicos, es importante entonces por lo menos saber qué elementos tienen igual electronegatividad. Así como ellos tenemos el carbono, el azufre, el bromo, también tienen 2,5, el nitrógeno, el cloro, ¿sí? Y los demás elementos obviamente que completamos ahí la escala de electronegatividades de los elementos más importantes en la tabla periódica. ¿Listo? Entonces es importante estudiar la electronegatividad en el comportamiento de los átomos al formar un enlace químico. Electrones de valencia. Importante. ¿Qué son los electrones de valencia? Vamos a repetir lo que se hizo en tabla periódica, miren jóvenes. Los electrones de valencia son aquellos que lo encontramos ubicados en el último nivel de energía, pero en este caso de los elementos representativos. ¿Qué significa? Elementos del grupo A de la tabla periódica, ¿ya? Como lo vimos en las propiedades del enlace químico, estos electrones son los que participan en la formación del enlace químico. ¿Vieron? Ahora, ¿dónde los encontramos? Bien claro dice aquí en el último nivel, o sea, entonces los electrones de valencia siempre van a estar en el NS, que yo le voy a poner alfa, y NP beta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué viene a ser N, profesor? El último nivel de energía. Mejor dicho, el mayor nivel de energía. ¿Sí? ¿Y cómo determinamos cuántos electrones de valencia tiene? El número de electrones resulta de sumar los electrones del S, que es alfa, más los electrones de P, que es beta. De esta manera vamos a obtener los electrones de valencia de un elemento químico. Aquí tengo dos ejemplos. Miren, en el caso del calcio, por ejemplo, al hacer su configuración electrónica del calcio, sabemos que vamos a utilizar el gas noble argón. Y para completar los 20 electrones del calcio, completamos con 4s2. En este caso, su configuración termina en el subnivel S. 18 más 2, ahí están los 20 electrones. ¿Qué hacemos, profesor, para determinar los electrones? Simplemente, si nosotros nos damos cuenta, analizamos su configuración, tenemos aquí el NS alfa. Profesor, pero no hay el NP beta. En este caso, pues si no lo hay, debemos de contabilizar solamente los electrones del subnivel S. ¿Cuántos electrones tiene de valencia? En este caso, 2 electrones de valencia.
¿Listo? Muy bien. Además, sabemos que estos electrones de valencia nos va a indicar el grupo al cual pertenece un elemento representativo, ¿ya? Otro ejemplo, tenemos el antimonio. Ahí tenemos argón 36, completamos con 5s2, 4d10, 5p3. ¿Listo? Quiero, profesor, determinar cuántos electrones de valencia. Aquí sí podemos observar que existe el NS alfa y existe el NP beta. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo elijo, profesor, el NS alfa y el NP beta? Por su mayor nivel. ¿Listo? Entonces, aquí para determinar los electrones de valencia sumamos alfa, que viene a ser 2, más beta, que viene a ser 3. ¿Cuánto suma? 5 electrones. Quiere decir que pertenece al grupo 5A o al grupo 15 de la tabla periódica. Como ven, es una continuación de tabla periódica, chicos, ¿ya? Punto 4. Notación de Lewis. ¿Qué hacemos, profesor? ¿Qué necesitamos en la notación de Lewis? En la notación de Lewis es la representación de los electrones de valencia de un elemento representativo. Esta representación lo podemos hacer mediante puntos, mediante aspas o mediante asteriscos, que lo colocamos alrededor del símbolo del elemento. ¿Listo? Donde cada punto, cada aspa o cada asterisco representará un electrón. ¿Y cómo lo hacemos? Miren, chicos, observen aquí. ¿Recuerdas que los electrones de valencia lo encontramos en el NS y en el NP? ¿Qué significa, profesor? Como tengo un subnivel S, sabemos que ahí tengo un orbital S. Y tengo un subnivel P. En ese subnivel P hay 3 orbitales, el PX, el PY y el PZ. Cada uno, como pueden observar, miren, cada espacio, cada lado del símbolo del elemento representa un orbital. ¿Listo? Por ejemplo, si tengo S1, un electrón, si tengo en S2, 2 electrones, y así podemos ir completando. Miren la representación. Ojo, esta es una representación general. Como me dice, como acá sé que tiene 8 electrones de valencia, cada electrón se representa por un puntito. Ahí tenemos. ¿Listo? De esa forma representamos los electrones de valencia. Y para tener ya una idea general de la notación de Lewis, vamos a ver la siguiente representación. En un cuadro más completo, donde vamos a considerar el grupo, los electrones de valencia, ¿sí? La notación de Lewis, y es muy importante que el estudiante también conozca la valencia, ¿ya? A ver, vamos por partes. Grupo. Sabes que tenemos el grupo 1A, 2A, 3A, 4, 5, 6, 7 y 8A, ¿verdad? Para un elemento de grupo 1A, ¿cuántos electrones de valencia tiene el profesor? 1. Así de práctico. Un elemento de grupo 2A, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 2. 3A, 3. Y así, ¿no es cierto? 4, 5, 6, 7 y 8 electrones de valencia. ¿Listo? ¿Dónde los encontramos? Ya sabes, en el NS y en el NP. ¿Cómo representamos? ¿Cómo hacemos la notación de Lewis? El símbolo del elemento, y como tiene un electrón de valencia le ponemos un puntito. Ahí está. Tiene el grupo 2A, símbolo del elemento, 2 electrones de valencia, 2 puntitos. ¿Te das cuenta? 3A, 3 electrones de valencia, 3 puntitos. Miren, y así podemos ir representando cada elemento de un determinado grupo. 5 puntitos, grupo 5A. 6 electrones de valencia, 6 puntitos. Miren, sencillo, alumnos, para que ustedes puedan aprenderlo. Recuerda que cada punto representa un electrón de valencia. Y ahora, profesor, la valencia. La valencia es la capacidad que tiene el átomo de un elemento para poder formar un compuesto. Por ejemplo, un elemento del grupo 1A, para que logre su octeto, le faltan 7 electrones. ¿Por qué, profesor? Porque ya tiene 1. Entonces, ¿qué es lo más fácil para un electrón del grupo 1A? ¿Ganar 7 o perder 1? Profesor, perder 1. Perfecto, entonces su valencia es 1. Mire, en el caso del grupo 2A, su valencia será 2. En el caso del grupo 3A, su valencia será 3.
En el caso del grupo 4A, su valencia será 4. ¿Por qué, profesor? Porque como tiene 4 electrones de valencia, ¿cuánto le falta para 8? 4. Un elemento del grupo 5A tiene 5 electrones de valencia. ¿Cuánto le falta para 8? 3. Su valencia es 3. De grupo 6 le falta 2 para 8. De grupo 7 y de grupo 8, 0. ¿Por qué? Porque ya tenemos un octeto. Ahora, estos octetos, como pueden observar, ¿sí? Esta estabilidad, porque cuando un átomo se une es porque quiere lograr su estabilidad. Luego podemos determinar de dos formas, porque pierden electrones, miren, el grupo 1 y 2A generalmente pierden electrones y a partir del grupo 4 hacia adelante ganan o comparten electrones. Y un elemento del grupo 8A, como puedes observar, es un elemento estable. ¿Y por qué razón, profesor, el elemento es estable? Precisamente porque tiene 8 electrones de valencia. De jóvenes, importante entonces este cuadro. Continuamos. Regla del octeto. ¿Qué es la regla del octeto, profesor? Octeto, bien claro dice. Cuando hablamos de una regla del octeto, hablamos de un criterio genérico, ¿listo? Que establece que los átomos adquieren estabilidad al completar 8 electrones de valencia, ¿sí? Por eso dice octeto, 8 electrones de valencia. ¿Y cómo lo podemos? O también, miren, puede lograr la configuración de un gas noble. ¿Cómo? ¿De qué forma? De dos formas, alumnos, por transferencia de electrones y por compartición de electrones. Por transferencia de electrones, cuando hay ganancia o pérdida de electrones. Y por compartición, cuando se aporta 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, electrones de valencia. ¿Ya? Entonces, hablamos de regla del octeto entonces. Pero esta regla del octeto también tiene sus excepciones. ¿Por qué razón? Porque no siempre un átomo logra su estabilidad adquiriendo la configuración de un gas noble, sino también, miren chicos, a través de un octeto incompleto. ¿Qué significa incompleto? Que no logra tener 8 electrones, ni tampoco logra adquirir la configuración de un gas noble. Como podemos observar en estos tres ejemplos. Miren, en el caso del hidrógeno. El hidrógeno sabemos que tiene un electrón de valencia. Si lo unimos con otro átomo de hidrógeno para formar la molécula del H2, aquí logramos un dueto. Miren, dueto significa compartición de un par de electrones, o sea, 2 electrones. Tenemos aquí el hidruro de boro. Miren, aquí tenemos el boro, sabemos que pertenece al grupo 3A, tendrá 3 electrones de valencia. Ubicamos los 3 hidrógenos de esta forma. Miren chicos, formamos sus enlaces y si nosotros analizamos el átomo central, ¿cuántos electrones en total tiene? Compartidos, tiene 6. Estamos hablando de un sexteto. El berilio, miren alumnos, tenemos el berilio, tiene 2 electrones de valencia. Formamos los enlaces. ¿Cuántos electrones tiene el átomo central? 4. Entonces lo llamaremos cuarteto. ¿Listo? Continuamos con la otra excepción. Hablamos de un octeto expandido. ¿Qué significa expandido? Más de 8 electrones. ¿Ya? Veamos dos ejemplos. El pentacloruro de fósforo y el hexafluoruro. Miren, como vemos ahí, observen, el fósforo tiene 5 electrones de valencia. Lo ubicamos de esta forma. ¿Ya? Miren. ¿Listo? El cloro tiene 7 electrones de valencia. Como puedes observar. Formamos los enlaces. Si nosotros nos damos cuenta, miren, el átomo central, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 10 electrones. Se ha pasado de 8. A eso se llama octeto expandido. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces con nuestra diapositiva. Miren, ahora sí viene la clasificación del enlace químico. ¿Cómo se clasifica? Cosa que ya lo vimos al iniciar nuestra clase, pero aquí lo vamos a ver con más detalle. En el caso de la clasificación del enlace, los enlaces se clasifican en interatómicos e intermoleculares. En el caso de los interatómicos tenemos 3 tipos de enlace: iónico, covalente y metálico. En los intermoleculares tenemos dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, dipolo-dipolo inducido, ión-dipolo y las fuerzas de London. Jóvenes, entonces, esta vez vamos a centrarnos básicamente en los enlaces interatómicos, ¿ya? Vamos entonces a estudiar el enlace iónico. Miren,
El enlace iónico, también conocido como enlace electrovalente o heteropolar. Miren, generalmente se produce entre un metal del grupo 1 o 2A con un no metal del grupo 6 y del grupo 7. Excepto el fluoruro de berilio, cloruro de berilio, o sea, los compuestos del berilio y el único compuesto del aluminio, cloruro del aluminio. Entonces hay que tener en cuenta las excepciones de los enlaces. ¿Listo? Ahora, se produce transferencia de electrones. ¿Cómo se produce, profesor? Sabemos que el enlace iónico se produce entre un metal y un no metal. Ahora, la transferencia se produce de la siguiente forma, del metal hacia el no metal. Si el metal transfiere un electrón, quiere decir, si el metal pierde, se carga con signo positivo, vale decir que se forma un catión. Y el no metal gana, se forma un anión. Al unirse este catión con este anión que están originando cargas, entonces entre ellos va a haber una fuerza de atracción llamadas fuerzas electrostáticas. ¿Y alumnos? Entonces, importante que ustedes conozcan cómo se produce la transferencia de electrones, ¿ya? En la formación, en el enlace iónico hay formación de iones además. Bien, propiedades de un compuesto iónico. Sabemos que los compuestos iónicos a temperatura ambiente son sólidos, frágiles y quebradizos, ¿sí? Generalmente son solubles en agua y otros solventes polares, ¿no es cierto? Tienen alta temperatura de fusión y ebullición. Ahí lo tenemos muy notablemente la elevada temperatura de fusión del cloruro de sodio y el bromuro de potasio. En solución acuosa o fundidos conducen la corriente eléctrica, pero en estado sólido definitivamente que no conducen. No forman moléculas, sino sólidos cristalinos llamadas celdas unitarias. Por ejemplo, el cloruro de sodio, la celda unitaria del cloruro de sodio, como pueden observar aquí. Y sabemos que la diferencia de electronegatividad debe ser mayor o igual de 1,7, ¿sí? Con algunas excepciones, por supuesto, también en la última propiedad. Muy bien, tenemos el enlace covalente. Miren, el enlace covalente es un enlace que generalmente se produce entre no metales. Observen, excepto, como pueden observar aquí, si tú analizas cada sustancia, tiene el NH4, que viene a ser el amonio. Entonces, cuando tú veas un compuesto del amonio, sabemos que en este caso, los compuestos son iónicos, no covalentes. Se produce compartición de electrones, se unen mediante fuerzas electromagnéticas y la diferencia de electronegatividad es menor de 1,7. Propiedades, todo lo contrario a un compuesto iónico. A temperatura ambiental pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Poseen unidades discretas, miren, llamadas moléculas. Ya un compuesto covalente se llama molécula. Y son malos conductores en cualquier estado físico, incluso disueltos en agua. ¿Listo? Tenemos la clasificación del enlace covalente. Sabemos muy bien que tenemos enlace covalente normal, dativo, polar, apolar, simple y múltiple. En el caso del enlace covalente normal, se origina cuando cada átomo aporta un electrón y lo representamos con una rayita, como pueden ver. Enlace dativo coordinado, miren, cuando uno de los átomos aporta el par de electrones y lo representamos con una flechita, como pueden observar. El polar, ¿te acuerdas cuando hablé de electronegatividades? Aquí tiene que ver. La compartición de electrones es desigual, 1, 2, se origina entre átomos diferentes y sobre todo la diferencia de electronegatividad mayor que 0 y menor de 1,7. En el caso del enlace covalente apolar, o enlace covalente puro, miren, la compartición de electrones es igual, se origina entre átomos iguales y la diferencia de electronegatividad es igual a 0. En el caso del enlace covalente simple, se comparte un par de electrones. ¿En qué tipo de enlaces hay compartición de electrones? En el normal y en el dativo. Ya lo hemos estudiado aquí en la parte inicial. Múltiple puede ser enlace doble o enlace triple. Cuando el enlace es doble, cuando se comparte dos pares de electrones y lo representamos por dos rayitas, que también podemos hablar de que en un enlace doble hay dos enlaces covalente normal. En un enlace triple se comparte tres pares de electrones, tres rayitas, tres enlace covalente normal. Y algo importante en los enlaces covalentes, miren, tenemos, cuando tienes un enlace normal o un enlace dativo, le llamamos sigma. Cuando tenemos un enlace doble,
la llamamos sigma y pi. Y cuando tengo un enlace triple voy a llamar sigma y tenemos aquí 2pi. Entonces no debemos olvidar esta teoría para poder nosotros analizar el enlace que presenta una determinada molécula, ¿sí? Y finalmente tenemos el enlace metálico, que tenemos dos modelos que explican el enlace metálico. El modelo más utilizado en nuestro nivel secundario es el modelo conocido como el modelo del mar de electrones o gas electrónico. ¿En qué consiste, profesor? Sabemos que cada metal cede electrones fácilmente, pierde electrones debido a su bajo potencial de ionización y al perder electrones obviamente se convierte en un catión, ¿sí? Este catión se ordena en forma compacta sobre una red cristalina tridimensional. Observe. Ahora, cada electrón perdido, cedido, se va a mover libremente en toda la red, ¿sí? Formando un mar o gas electrónico. ¿Listo? Este enlace metálico se presenta en todos los metales y en algunas aleaciones, como por ejemplo el latón, el bronce, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos, alumnos, la representación. Como pueden observar, miren, cada carga positiva representa un catión metálico y los electrones que se encuentran libres, moviéndose, ¿no es cierto?, de un lado hacia otro. Y gracias a este enlace es que los metales son buenos conductores de la electricidad, son buenos conductores térmicos, son frágiles, perdón, son dúctiles, son maleables, ¿ya? Son dúctiles, ¿ya? Son dúctiles, maleables, etcétera, etcétera. Poseen brillo metálico, ¿listo? Entonces, todas esas propiedades dependen del enlace metálico. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por esta clase de hoy respecto al enlace químico y hemos hablado también de los enlaces interatómicos. Vamos a resolver algunos ejercicios ya en hora de clase. Muchas gracias, jóvenes, por su atención.